Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a todos por venir. Hay más gente de la que yo imaginaba que iba a haber. Bueno, como habéis escuchado, yo soy de un sector bastante diferente al de la acuicultura. Somos una empresa de ingeniería que se dedica a hacer puentes y estructuras, casas prefabricadas, etcétera, pero por las cosas que voy a explicar en adelante, pues hemos acabado aquí en Galicia hablando de bateas. Lo primero que quiero aclarar antes de la siguiente transparencia, que parece un poco negativa, es que el sistema de cultivo de la batea es un sistema de cultivo intensivo, como sabéis, y muy eficiente. Yo creo que es imposible que si uno le pregunta a un bateeiro, ¿tú utilizarías otro sistema? Es imposible que le diga que no. No se puede cultivar más mejillón por metro cuadrado con un sistema que con la batea. Entonces el sistema es muy bueno, pero la madera está dando una problemática creciente. Bueno, lo primero es que la madera tiene una variabilidad muy grande de sus propiedades. Entonces, cuando uno construye una batea de madera, a veces las vigas duran 30 años y a veces duran 8 años. Y eso es un gran problema para una persona que está invirtiendo 70 o 80.000 euros en un aparato. Esta problemática además ha sido creciente en los últimos años. No saben si es una cuestión de cambio climático, pero los troncos tienen más dispersión de la que tenían antes. La calidad es peor. Además, la madera es orgánica, se pudre, hay que mantenerla. Antes era más sencillo, ahora la normativa sobre productos de mantenimiento es más estricta y aunque se puede seguir manteniendo con ciertos productos, esto en cualquier caso implica un coste. ¿Vale? Y otra de las cuestiones es que, como se aclarará mañana, pues los fondos europeos marítimos y de pesca dan subvenciones para la innovación en este sector, y una batea que es exactamente como la de hace 50 años ya no es una innovación. Entonces es difícil que un bateeiro en adelante pueda captar estos fondos para renovar su batea, ¿vale? Entonces, la problemática que nosotros encontramos después de hablar con mucha gente del sector es sobre todo que necesitan un elemento similar como el de ahora, un elemento que produzca lo mismo que produce el de ahora, pero con un material diferente. Lo que busca el bateeiro sobre todo son garantías, porque ahora cuando le van a fabricar una batea, la misma empresa que le produce la batea le está diciendo: he hecho todo lo que he podido, he puesto los mejores árboles que he encontrado, pero ponle una vela al apóstol Santiago porque no las tengo todas conmigo. Está esa componente de miedo que hace que el bateeiro, en ocasiones, cuando tenga que renovar su batea, no la renueve por completo, sino que coja los dos tronquitos que están peor, ponga otros dos nuevos para ver qué tal funcionan, ¿no? Entonces, esas bateas se van renovando progresivamente y el aparato al final pues tiene un aspecto y una funcionalidad que es peor. Cuando nos trasladaron esto, nosotros pues somos una empresa que desarrolla un material cementicio reforzado con fibras de alto límite elástico, que, para entendernos, es una especie de hormigón, pero mucho más caro, mucho más impermeable y más resistente. Entonces eso nos permite hacer estructuras de ingeniería como las que veis ahí, que no se suelen ver con hormigón, porque son muy esbeltas y porque se utilizan también en ambientes muy agresivos, cercanos al mar o en el propio mar. El mar tiene sulfatos que corroen las armaduras con los hormigones normales, pero este es tan impermeable que no puede alcanzar las armaduras. Entonces, con eso pensamos, bueno, pues podemos diseñar una estructura ligera, flexible y resistente que cubra todas las necesidades de una batea, ¿no? Y eso es lo que hicimos, proponer una batea innovadora que saliera al mercado para cumplir a la vez esa flexibilidad. Una batea, muchos de vosotros lo sabréis, tiene que ser flexible, porque si es muy rígida, el oleaje arranca el mejillón de las cuerdas. Entonces tiene que ser flexible, pero no demasiado, porque si es demasiado flexible se dobla y se puede hundir también con el peso del propio mejillón. A la vez tiene que ser duradera, tiene que cumplir una serie de requisitos que la madera casi da, pero la madera no da durabilidad. Entonces nosotros propusimos ese material que el concepto técnico es Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete, UHPFRC. El polietileno, muchos de vosotros lo habréis escuchado como la propuesta de bateas innovadoras, la tendencia en los últimos años. El polietileno es un producto muy caro. Entonces, como pesa poco, puede flotar
y también es durable, pues se pueden hacer bateas de este tipo. La que veis abajo a la izquierda es uno de los primeros modelos que surgió, pero como es tan flexible, el propio peso del mejillón la dobla. Entonces no ha sido una batea que haya proporcionado mucha durabilidad. Bien es cierto que Tepsa ha readaptado ese diseño y ahora hace unas bateas con sección rectangular para que se camine mucho mejor por encima de ellas, con más inercia. Ha mejorado ese prototipo. Tengo que decir que la innovación en general es algo complicado, pero en este sector la innovación es muy complicada y es cruel, porque cuando uno saca un prototipo lo saca para ver qué tal funcionan las cosas y para identificar fallos, cosas para mejorar. Pero cuando aquí en Galicia sacas un primer prototipo en este sector, te juzgan la viabilidad de toda la solución con ese primer prototipo. Entonces, si hubo problemas serios con esa primera batea, ya el sector tiene la idea de que esa batea no es correcta. Y esa segunda batea, el segundo modelo y el tercer modelo son mucho mejores y probablemente tengan mucho sentido, ¿eh? Y lo mismo ha ocurrido con otras bateas innovadoras, por lo que se sigue usando la madera. Además, la madera, como crece en los árboles, pues es más barata que nada. Entonces, es normal que el resto de soluciones que están industrializadas y tienen una mayor calidad, pues sean más caras. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando teníamos clara esta idea, preparamos una propuesta para la Unión Europea que nos financió gran parte de los ensayos de laboratorio que luego enseñaré y las pruebas, y lanzamos dos modelos de batea. Uno que estaba más enfocado en las aguas interiores. Las bateas suelen tener problemas en dos partes. Las zonas más interiores, que tienen poco oleaje, las vigas no sufren, pero el agua es más dulce y por lo tanto se pudre más la madera. Entonces necesitas un material distinto, necesitas protegerla mucho, aunque estructuralmente la madera no sufre. Para eso lanzamos la primera batea de arriba, que es la Formex mixta, que las vigas que están más cerca del agua son de ese material inorgánico que no se pudre y que no hay que mantener. Para las zonas que están más fuera, que son las que el agua es más salada y la madera se pudre menos, pero el oleaje es más agresivo. Para esas necesitamos algo que evite que se arranque el puntón, que lo explicaré en la transparencia más adelante, y además algo plano, porque son más inestables, se trabaja peor, y hemos diseñado una solución que es completamente plana, pues para aportar mayor seguridad a los empleados. Lo primero que... espera, ¿no le des todavía el vídeo? Perdón, no sé quién le está dando... tú, perdón. Lo primero es que las bateas en general no fallan porque la viga maestra o la viga secundaria se rompan a flexión. Si una viga es buena, ahí no falla. Entonces nosotros teníamos claro que la capacidad de flexión de las vigas de madera es buena y la flexibilidad también es la adecuada, es la que quiere el bateiro. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñar bateas de nuestro material con exactamente la misma capacidad máxima flexión y la misma flexibilidad. Ahí, como veis, estamos elevando una de las vigas en laboratorio y se ve esa flexibilidad. Abajo se ven las curvas de funcionamiento de los dos materiales en laboratorio y son muy parecidas. Lo que pasa es que nuestro material no tiene roturas frágiles. Si puedes presionar el vídeo, por favor. El anterior. Ahí. Esas son imágenes de laboratorio de cómo estamos cargando en la punta de una de esas vigas hechas por nosotros 18.000 kilos. Podéis ver ahora cuando descargue la flexibilidad de ese material. Ahora en la siguiente se ve mucho mejor. Eso con hormigón normal no se puede hacer, porque si te acercas a la sección, que es lo que luego hacemos, mojamos la superficie para ver si hay microfisuras, no hay microfisuras. Y al no haber microfisuras, no penetra el agua con los sulfatos, ¿vale? Entonces es un comportamiento más o menos elástico, pero con una gran capacidad de soportar carga. 18.000 kilos es mucho más de lo que soporta una única viga en estas bateas. Entonces, paso yo. Esta para mí es la transparencia más importante, lo que es más relevante para un bateir, en verdad. En laboratorio hemos montado a escala real lo que son las vigas primarias y las vigas secundarias de bateas de madera y de nuestro producto. Hemos aplicado... ¿Esto tiene láser? Ahí. En ese extremo hemos aplicado carga y hemos descargado. Luego en este, luego otra vez en este, luego otra vez en este. Eso simula el comportamiento del oleaje, ¿vale? El comportamiento de sucesivos temporales. ¿Qué pasa? Que incluso en el mismo tronco, cada parte del tronco se comporta de una manera distinta. Unas zonas son más rígidas, otras menos rígidas. Lo hacemos para muchos más troncos. Cada tronco funciona de una manera. Lo que sucede en las vigas que desarrollamos nosotros, y además es lógico porque se fabrican con el mismo procedimiento de fabricación, con las mismas medidas,
Es un comportamiento completamente simétrico. Esta parte y esta se comportan de la misma manera. Si ensayamos una viga producida una semana después, se comporta de la misma manera. Y eso al final hace que el bateíro tenga garantías de lo que está comprando. Además tiene otra consecuencia. Cuando las vigas de madera rompen a flexión, suele ser la viga más grande, porque es la más rígida. Cuando tienes una viga rígida y el resto más flexibles porque son peores, la que soporta toda la carga es la más rígida. Si tú coges una caja con los dos brazos y tienes un brazo roto, todo el peso se va al brazo que no está roto. Lo mismo pasa aquí. Con nuestras vigas, que son todas exactamente iguales, el peso se distribuye de manera repartida y eso evita fallos. La vida útil. Bueno, como he aclarado, esto es un material muy impermeable, lo hemos probado en muchas estructuras, pero además de las 5 bateas que tenemos ahora flotadas, 4 tienen sensores en distintos puntos, ¿vale? Estamos midiendo intensidad de corrosión, velocidad de corrosión, luego enseñaré algunos datos. Y el modelo plano, lo que quería explicar. ¿Por qué este modelo tiene sentido para las aguas más abiertas? Bueno, en el 2008 Hakumar hizo un estudio poniendo bateas en distintas partes de la península y en la zona donde estaba el mar abierto más intenso, en solo un año, pues vino un temporal de estos que viene de levante y arrancó todos los puntones. No falló ni una viga de las largas, porque son muy robustas, pero los puntones arrancan por el fenómeno de que cuando flecta la viga de abajo, el puntón quiere ponerse recto y tanto con una posición de la ola como con la otra, el puntón tiende a arrancarse. Para que no pase eso, lo que hemos hecho ha sido integrar el puntón en la propia estructura. Entonces ahí el puntón no se puede arrancar, ¿vale? Y luego, ya que estamos prefabricando esto en planta, pues vamos a dotarle de las cosas que hacen falta para que se trabaje mejor. Hacemos una superficie rugosa que, como es inorgánica, no se tapa, no se va cubriendo de verdín y el operario puede trabajar de una manera mejor. Al final, sobre esta batea, yo, que en este mundo soy un inexperto, yo camino. Sobre las bateas de madera yo no camino, me da miedo, ¿vale? Los bateíros dicen, sí, me da igual, pero en el fondo evitas accidentes con esto. Evitas también que se pueda partir un puntón, porque los puntones de madera se pudren y cuando hay una rotura frágil se puede caer el bateíro, se golpea las costillas en la caída y en el agua estás con una costilla rota y no puedes respirar. Eso aquí no puede pasar. Pasa poco en Galicia, pero eso también ha pasado en las bateas de madera. Como decía también, pues esto, incrementar la seguridad y hacer un procedimiento de montaje más modular, pues también ayuda a la integración de la mujer. O sea, hoy en día la fabricación de las bateas es algo que necesitas 4 tíos robustos para montarlas y con este sistema no. Estos son módulos que se ponen con grúas. Y luego al prefabricarlo, pues se pueden hacer diseños optimizados para cada cultivo. En Valencia, la empresa Ostras de Valencia nos dijo, oye, yo quiero hacer ostras, a mí tu diseño de batea de mejillón no me gusta, quiero unas plataformas que se puedan elevar 3 metros sobre el nivel del agua para solear las ostras 6 horas al día. Bueno, pues le diseñamos un sistema con unas grúas y este señor, pues aquí la chica lo está haciendo a mano para enseñarlas, pero estas piezas se elevan 3 metros y luego se bajan. Es todo de este material y no tiene que mantenerlo, ¿vale? Aquí hay gente que puede decir, pues a mí, la Meisha, ¿me puedes adaptar esto para funcionar con la Meisha? Pues se adapta, se hace un diseño personalizado y, hombre, pues será más caro que una batería de madera. Pero si tú trabajas con mucho mayor rendimiento y sin tener que aplicar mantenimiento, lo vas a rentabilizar a medio plazo. ¿Qué experiencias tenemos hasta ahora? Bueno, pues la primera, como decía, primer prototipo, pues se ven los pequeños fallos, ¿no? El primero lo montamos en el País Vasco, funciona muy bien, sigue funcionando, está perfecto, pero la verdad es que las secciones las hicimos con 90 grados, era un ángulo puro y duro, y como es un material muy duro, pues al cabo de 1 mes, 2 meses, las cuerdas se iban pelando. Entonces, en sucesivos diseños hicimos las vigas más curvas y ese problema ya no existe, ¿vale? Las cuerdas ya no se caen. Luego, como digo, es un material más compacto que la madera. ¿Qué sucede? Que si vienes con el barco y le das un golpe, pues hombre, el casco del barco sufre más de lo que sufría con la madera. Entonces lo que se han hecho ya en sucesivos diseños es simplemente poner ruedas alrededor, que no es no es un drama, pero se hace pues porque quieres proteger tu barco. Aquí la segunda batea, que fue el modelo de batea mixta, se puso a ceño y medio, la tiene Barlovento S.A., que debe estar bastante contento porque también ha comprado la segunda.
La segunda, que es un modelo plano, ¿vale? Es el modelo más caro y querían probar el segundo modelo. La tercera batea que pusimos fue esa de ostras. Este es el modelo tradicional valenciano de batea de ostras y este es el nuevo que hemos flotado ahí. Y la quinta batea, que es la última que flotamos, pues la verdad es que eso ya no se puede llamar prototipo porque está afinado, no tiene ni un defecto. Tenemos las esquinas fotoluminescentes para que esté señalizado por la noche y también es una batea para cultivar mejillón. ¿Cuál es la experiencia hasta ahora? Pues como decía, hemos diseñado una batea para que funcione, tenga la misma funcionalidad que una batea de madera, pero sin mantenimiento, sin peligro, sin daños. Esto cultiva unos volúmenes exactamente iguales a los de la batea de madera. Hay menos verdín, eso sí. La rugosidad se mantiene íntegra y sí que es verdad que como tenemos fibras dentro del material, la superficie justo que tiene un poquito de que la fibra está en contacto con la superficie, salen como una especie de pecas, unas manchas, que eso no progresa, eso lo sabemos porque tenemos estructuras hechas desde hace muchos años. Es una cuestión simplemente estética que vamos a pulir en adelante simplemente por sensación del cliente. Si queréis ver cómo funcionan, tenemos cámaras en cada una de ellas retransmitiendo en directo en YouTube. Lo que pasa es que es de 8 de la mañana a 8 del mediodía, ¿vale? Aquí, ahí encima veis la propia cámara. Esto es el día que se llevó en mar abierto la primera de las bateas. Y ahora, si veis la esquina, esto está acelerado, podéis apreciar la flexibilidad que tiene que tener una batea. Esto también es durante el transporte, esto es mar abierto, pero se aprecia la flexibilidad del propio sistema. No sé si hay algo más en este vídeo, creo que ya se acaba. ¿Lo puedes cerrar, por favor? Y lo último quería decir, la durabilidad. Bueno, los sensores que tenemos de durabilidad por ahora han dado valor cero, es decir, no hay intensidad de corrosión, no hay velocidad de corrosión, pero sí pusimos en la parte superior de la batea unas piezas de hormigón convencional para ver cómo avanza la corrosión ahí. Y ahí sí está viendo intensidad de corrosión y velocidad de corrosión. ¿Qué es eso? Es decir, que una batea no se podría hacer con hormigón normal, porque en ese ambiente tan agresivo, en 3 o 4 años, se corroe, ¿vale? Entonces, nada, es todo lo que quería decir.